algunos percances, pero lo importante es que ya lo superamos. Me voy a presentar para que me conozcan antes y luego continuamos con la clase. Soy el magíster químico farmacéutico John Eloy Ponce Pargo, docente e investigador de acá de la Facultad del Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Bueno, este año cumplo 30 años de docencia universitaria. Soy docente en 3 facultades de salud, tanto en medicina como farmacia y enfermería, y también en posgrado también soy parte de la docencia. Y en el Centro de Investigación y Bioquímica me encuentro trabajando al lado del doctor Emilio Guija y todo el equipo. Bueno, antes de comenzar yo quería hacer una especie de un enfoque rápido para situarnos de qué se trata el tema hoy día, y a medida que yo voy explicando me gustaría que sigan algunas indicaciones mías, cosa que al final hacemos una especie de coloquio entre todos y yo les dicte algunas preguntas y ustedes a ver cómo lo van resolviendo en base a lo que hemos desarrollado en la clase. A ver, no sé si lo pueden observar. Si acaso están muy lejos, yo les invito a que estén más cerca, por favor. Mi clase es democrática, por si acaso, no es tenso, ni tensión, ni nada por el estilo. Bien, el punto de partida es el siguiente. Tenemos una dieta, y cuando hablamos de dieta, como ya hemos estado revisando en los laboratorios y en las clases anteriores, dentro de nuestra dieta tenemos carbohidratos. Tenemos proteínas y tenemos lípidos. Quiere decir que los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, estas son macromoléculas. Macromoléculas. Nuestro organismo no lo asimila como algo grande, sino lo tiene que procesar. Entonces, esto de aquí, para que haga su ingreso dentro de nuestro organismo, alguien va a tener que hacer ese cambio. Entonces, hay varios puntos, ¿no? Desde toda la vía digestiva, hay varios puntos que va a recorrer. Quiere decir que tenemos un punto por acá, otro punto por aquí y otro punto por acá. Esos puntos que va a recorrer nuestra dieta, va a pasar todo un circuito donde van a estar las enzimas. Entonces hay una enzima, y que cada una de ellas también es específico. Quiere decir que si yo consumo carbohidratos, hay una enzima especializada para degradar, cambiar su estado físico al carbohidrato y hacerlo obviamente digerible. Entonces, cuando ingresa cualquiera de estas formas, el sistema lo va a tener que pasar de macro a micro, ¿no es cierto?, a una micromolécula. Entonces acá vamos a poner a una micromolécula. Al ser de grande a pequeño, al pasarlo de mayor tamaño a pequeño, entonces ya adquiere un valor bastante interesante, y eso se llama nutrientes. Entonces ya nuestro cuerpo ya asimila ahora nutrientes que son necesarios. Claro, son necesarios ¿para qué? Para cada una de las células, para cada uno de los tejidos y para cada uno de nuestros órganos, ¿no? Cada uno de ellos necesita obviamente una fuente de energía. Entonces aquí va a necesitar una fuente de energía.
hasta donde tenemos claro qué le ocurre al carbohidrato, por las clases anteriores, eso ya está definido. Para las proteínas, lo mismo, pero hoy en mi clase es lípidos. Entonces, la pregunta ahora que me voy a hacer es la siguiente. Pasamos, siguiente explicación. Lípidos. Ahí está. Interrogantes que me voy a hacer, y aquellas interrogantes que yo les voy a plantear es para que ustedes lo realicen en su casa y cuando estudien este tema puedan ustedes darle forma y sentido. Lo que voy a hacer es hacer una especie de ruta. En pocas palabras, voy a generar el turismo. Ahorita vamos a generar el turismo y cuando yo trabaje las diapositivas ya voy explicando en esto de qué se trata, de qué se trata, de qué se trata. Pero necesito primero que se orienten cuál es nuestra vía, toda nuestra ruta. Muy bien, entonces, si mis alimentos son ahí lípidos, que también son muy importantes para nuestras células internas, todo está en función de porcentajes también, no puedo tenerlo demasiado ni poco, está en función a la carga, ¿no?, nutricional que nuestro cuerpo lo tiene. En este caso entonces, acá tenemos una enzima en la boca, ¿no es cierto? Tenemos una enzima lingual, aquí tenemos una enzima lingual, tenemos otra enzima acá, ahora tenemos la enzima, tenemos otra enzima, acá tenemos la pexina, y por acá tenemos otra enzima que es la enzima intestinal. Entonces acá hay enzima digestiva y acá hay enzima de la saliva, ¿no? Salival. Parece bastante curioso que cuando yo voy a consumir un lípido, mira, cuando yo voy a consumir un lípido, mira lo que ocurre. El lípido, supuestamente, si yo consumo el carbohidrato, yo consumo la proteína, los lípidos, siguen esta ruta, ¿no? La vía digestiva, esófago, y todo esto viene, ¿no? Y continúa. Pero acá hay un detalle que llama la atención. Por ejemplo, acá hay un detalle que llama la atención. Se van a incorporar, acá se van a incorporar, digamos, otros autores. Por ejemplo, ¿no?, acá tenemos los lípidos. Tenemos los lípidos. Y miren lo que ocurre. Se van a presentar dos nuevos actores ahora, porque los lípidos tienen una ruta metabólica bastante especial. Los lípidos no son absorbibles así en forma directa, tienen que pasar un proceso metabólico. Entonces, mira, ¿a quién le voy a incorporar ahora? Acá voy a poner la vesícula y por acá al páncreas. Ya está, acá está nuestro páncreas. Entonces por acá he descubierto al hígado y he descubierto al páncreas. Significa que el hígado y el páncreas van a participar ahora en este nuevo concepto de la asimilación de los lípidos. Entonces, mira, ahora viene el lípido y sigue. Ah, qué interesante. Ahora tenemos sales biliares. Mira, ¿qué tenemos acá? Sales biliares.
tenemos? La lipasa pancreatina. Acá está el páncreas, tenemos la lipasa pancreatina. Y finalmente quiero cerrar esta introducción con lo siguiente. Quiero cerrar con lo siguiente, para luego debatir lo que tenemos en ese PowerPoint. Entonces tenemos lípidos, y lo voy a hacer más grande. Acá están los lípidos. Y yo ahora me voy a hacer una especie de interrogantes que me voy a enfrentar. Una cosa es asimilar los carbohidratos, otra cosa es asimilar las proteínas. ¿Correcto? Entonces yo me hago una pregunta. ¿Los lípidos tendrán el mismo mecanismo para ser absorbibles que los carbohidratos y las proteínas? Entonces, los lípidos tendrán el mismo mecanismo, digamos, de los carbohidratos, de las proteínas, un ejemplo. Lípidos. Pues resulta que no es así, ¿no? ¿Por qué? Y hemos dicho, tenemos dos actores nuevos acá, al hígado y al páncreas. Por ahí ya tenemos algo que nos vamos a enfrentar. Otro detalle, si hablamos de lípidos, significa que cuando ingresa al organismo va a ingresar a una digestión. Entonces, acá vamos a tener que hablar de digestión. Y si yo digo digestión, me va a tener que venir en la mente qué cosas son el colesterol, qué son los fosfolípidos, qué son los ácidos grasos. Y también tengo que pensar sobre los triglicéridos. Entonces, tengo que hacerme otra reflexión. ¿Qué ocurre con la digestión de los triglicéridos? Digestión de los triglicéridos. Y cuando yo digo digestión de triglicéridos, hay de cadena larga, mediana y corta. Una cosa es desdoblar, ¿no? Trabajar con larga, mediana y corta. Eso lo vamos a ver en el camino, en la explicación. Otro detalle que voy a tener que tener en cuenta es que cuando el alimento ingresa, cuando el alimento va ingresando, toda esta ruta está presente acá el hígado y está el páncreas. ¿Qué pasa si el páncreas está inflamado? Entonces, ¿qué pasa si hay pancreatitis? ¿Y qué pasa si el hígado tiene hepatitis? Se supone que si estos dos órganos están trabajando bien, ¿qué va a ocurrir con la absorción de los lípidos? Se va a asimilar. Pero si estos órganos están inflamados, tienen algún problema, una patología, entonces va a haber dificultad en la absorción de los lípidos. Y eso es muy importante de la parte de ustedes que van a tener que tener en cuenta para sus diagnósticos y hacer su buena anamnesis cuando tratan a sus pacientes, que ahora ya no se dice paciente, sino se dice usuario de servicio. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá en este escenario? La digestión de los lípidos. ¿Qué tenemos en este escenario? A los triglicéridos. ¿Qué otra cosa vamos a descubrir en este escenario de los lípidos? Vamos a descubrir a las enzimas, ¿ok? En especial a las enzimas que están acá en el sistema digestivo. Entonces acá hay enzimas en el sistema digestivo.
Otro detalle que vamos a tener en cuenta en la ruta es especialmente el duodeno. En la zona del duodeno, aquí, y otro detalle es que habrá el concepto de lo que es solución, y acá tenemos que incorporar otro concepto, lo que se llama emulsión. Mira, qué interesante. Esto me llamó la atención. Emulsión. Emulsión. Y un detalle más, lo que se llama micelas. Micelas. ¿Ah? Ya hemos incorporado varios conceptos que van a tener que participar en esta ruta para generar el metabolismo de los lípidos. Como haciendo un repaso, vamos a tener que tener en cuenta la digestión, el procedimiento, el mecanismo, el tipo de triglicérido, larga, mediana, corta, al colesterol libre que se va a generar acá. ¿Por qué? Porque alguien va a tener que hacerlo más pequeño. Los lípidos se asimilan en pequeños tamaños. Y aquí, si hablo yo de emulsión, yo hablo de micelas, es porque estos principios físico-químicos van a tener que participar acá en gran medida. Y también, si yo quiero, como farmacéutico, yo le pondría acá qué medicamentos podrían inhibir a la lipasa pancreática, por ejemplo. Entonces acá también podríamos tener en cuenta ¿no?, los fármacos. Y cierro mi introducción con lo siguiente, que quede abierto para ustedes con ese corazón de investigadores. Una cosa es digestión en el adulto. Otra cosa es la digestión en los lactantes, ¿ah? Ojo, mira, la digestión en los lactantes. Y otra es la digestión en el adulto mayor. Esos son 3 puntos que hay que tener en cuenta cuando vamos a hablar de los lípidos. Cada uno de ellos, ¿no?, tiene una situación bastante especial. Bien, con ese esquema, yo lo que me gustaría es que cada uno de ustedes en su cuaderno, cuando yo voy explicando, realicen este esquema, ¿no?, de la boca, el esófago, el estómago, el intestino, dibujen el hígado y el páncreas. De tal manera que cuando yo voy hablando, le van incorporando datos secuenciados de lo que yo voy explicando en el PowerPoint, y al final armamos un coloquio, ¿no? Entonces yo les digo, a ver, ¿qué está pasando a nivel del estómago? ¿Qué participaron? Y no trato de buscar memoria ni nada por el estilo, sino una especie de recorrido familiar de los términos que hemos compartido. ¿Sí? ¿Estamos, por favor? Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿Le apago esta luz, me parece? No sé. ¿Sí? Para que no haya mucho brillo. Vamos a ver. Es aquí. Son las de allá. Para este lado, ¿no? No, estos son de... No, en la casa de... adentro, no, de ahí lo dejo. Cuando son jurisdicciones propias del sistema es mejor respetarlas. Ya. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, según lo programado, en el siglo dice lípidos, digestión y absorción, estructuración de los kilomicrones, transporte, formación de los remanentes, ¿no?, del kilomicrón. Y un detalle más que aquí faltaría agregarle: cuando llegan al torrente sanguíneo,
aquí cuando llegan al torrente sanguíneo, van a viajar como partículas lipoproteicas, lipoproteínas, partículas como lipoproteínas, proteicas, lipoproteínas, que ahí está el kilomicrón, ahí está el LDL, LDL y el HDL. Cada uno de ellos se va a diferenciar según su densidad, su presencia. Esos temas, en la siguiente clase que yo tengo, las voy a ampliar mucho más. Hoy estamos haciendo una especie de antesala para familiarizarnos con todo este primer enfoque muy interesante, como cada capítulo que se ha desarrollado acá. Pero bueno, vamos a continuar con el tema. Para esto hemos tenido que armar un poquito más, ampliar un poquito más los temas. Comenzamos entonces, ¿sí? Yo había hecho ya un esquema acá introductorio, de que los lípidos siguen una ruta, ¿correcto? Y que esa ruta va a depender de que también el papel o el rol que va a desempeñar el páncreas, como el hígado, con las secreciones biliares, ¿no? Importante ese detalle. ¿Influye el tipo de dieta en nuestro organismo? Sí, para su absorción, para su asimilación. En este caso, si se trata de los lípidos, ¿correcto? Sí, influye por su naturaleza orgánica que posee y por las condiciones que se tiene que someter. Maravilloso es el cuerpo, que lo tiene ya casi, como yo diría, pensado qué va a ocurrir en la trayectoria de ese alimento. Hay otro detalle que hay que tener en forma, digamos, de percepción. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que de repente, o usuarios de servicio,